Fernando Spoliansky, que cuando queremos entender algo de economía decimos es la voz adecuada. Fernando, Mario Favo le saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Mario? Buen día para vos, para el equipo y para la audiencia. ¿Qué pidieron los gobernadores? Básicamente dos cuestiones, que ambas están contextualizadas en lo que dijiste vos, ¿no es cierto? En cómo el gobierno nacional en este último tiempo, en búsqueda de ese equilibrio fiscal, que por supuesto todo el mundo está de acuerdo, digamos, nadie le quiere afectar, ni gobernadores ni intendentes, eh, pero sí reclamarle a la administración central del gobierno fondos que le corresponden legítimamente a las provincias, que son básicamente dos: la distribución de los recursos del impuesto al combustible líquido. Ustedes saben que cada vez que cargamos combustible en todas partes del país, abonamos dos impuestos nacionales: el impuesto al combustible líquido y el impuesto al dióxido de carbono. Eso suma aproximadamente un 28% del precio del litro del combustible, y ese impuesto tiene un destino específico, entre los cuales se encuentran los subsidios para el transporte público de pasajeros y fondos viales destinados a la construcción de rutas, caminos, asfalto y demás, en un 28%. Entonces, fíjense cómo esos fondos que aportamos desde toda la Argentina cada vez que cargamos combustible, el gobierno nacional los retiene, van a parar, digamos, al Tesoro Nacional y no son coparticipados a las provincias y por ende a los municipios. Entonces, lo que pidieron los gobernadores es que vuelva esa distribución original de esos recursos del impuesto al combustible a las provincias y a su vez las provincias a los municipios. Y el segundo reclamo es respecto de los ATN, los aportes del Tesoro Nacional, que también lo que buscan es un proyecto de ley que va a ser presentado al Congreso para que esos ATN dejen de tener la distribución, digamos, a discrecionalidad del gobierno nacional, y formen parte de la ley de coparticipación, es decir, sean coparticipables en la misma proporción que son otros recursos coparticipados a las provincias. Claro, no te estamos pidiendo que saques de ningún lado, no te estamos pidiendo que prendas la maquinita e imprimas. No, no, para nada. Lo que están diciendo es que esos fondos que le corresponden legítimamente a las provincias, porque así está estipulado, digamos, tanto en el impuesto a los combustibles como en el caso de los ATNs, que la distribución, en vez de ser discrecional, sea a través de los fondos de coparticipación, bueno, vuelvan a las provincias y a los municipios. Eso no afecta en absoluto ni la emisión monetaria, ni las reservas del Banco Central, ni el equilibrio fiscal de las cuentas públicas, para nada. Lo que dicen es, bueno, que venga a lo que nos corresponde a provincias y por ende nosotros a los municipios. Claro, me voy a centrar en esta pregunta en lo de los ATN particularmente. Sí, Eh, una torta de 1 kilo, si la cortás en 8 porciones, en 6 o en 16, sigue siendo una torta de 1 kilo. Eh, exactamente. Cuando vos tenés un monto para repartir, si hay alguien que está diciendo necesito que lo repartan mejor porque estoy cobrando menos, hay alguien que estuvo cobrando más. Es decir, hay provincias que se han visto beneficiadas por este reparto discrecional. Sin Igualmente han duda. acompañado la firma. Sí, 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 han acompañado a la mayoría en el entendimiento de que esa discrecionalidad hoy es para un lado y mañana es para otro. Entonces lo que dicen es, bueno, para evitar esa discrecionalidad, vamos a ponerlo dentro de los fondos coparticipables, es decir, no dentro de los fondos coparticipables, sino que utilicemos el mismo criterio de distribución que la coparticipación federal de impuestos. Ujú. Cada provincia, cada jurisdicción tiene un determinado porcentaje, una incidencia. Bueno, que se utilice ese mismo indicador para distribuirlo entre las provincias y que las provincias le den el destino que consideren pertinente. Claro, y ahí Algunas lo Neuquén, utilizarán, Fernando, sí. perdón, Neuquén no hizo en algún apartado especial teniendo en cuenta las últimas declaraciones de Rolando Figueroa sobre la participación de Neuquén en el PBI, el crecimiento Sí. y cómo se ven perjudicados a la hora del reparto de la coparticipación. Bueno, esa es la discusión de fondo, porque efectivamente en el caso particular de Neuquén, pero otras provincias también aportan mucho más al PBI, en el caso de Neuquén 4% dentro del PBI nacional y vuelve el 1,7. Entonces lo que el gobernador Figueroa manifestó es, bueno, queremos la equidad en esa distribución. Si aportamos el 4, que vuelva el 4.
En impuestos nacionales ocurre lo mismo en todo el país. En Neuquén, por ejemplo, por cada 100 pesos aportados, vuelven 51 de coparticipación federal de impuestos. Entonces, fíjense que hay una inequidad muy fuerte y me da la impresión que habría que revisar esa ley de coparticipación que ya tiene más de 40 años en la Argentina, es del año 84. Claro, Fernando, Entonces, bueno, habría que revisarla. y igualmente, hasta el momento, en estos año y medio de gobierno, Sí. la coparticipación tampoco es que se realizó de la manera en que se supone que se tiene que hacer por ley, ¿o no? Es otra queja previa de los gobernadores. No, justamente también fue afectada esa distribución. Es decir, hoy existe una ley de coparticipación, pero tampoco está siendo respetada. Claro, o sea que tampoco a los gobernadores... 23.548. Claro, entonces mi duda es si esto se aprueba, el gobernador dice, bueno, dale, por ahí después no le coparticipa igual. Tiene esa opción. Claro, bueno, ya eso es una decisión política del gobierno, ¿no es cierto? Y administrativa. Ahí sí puede ir ya un reclamo administrativo. Por ahora la discusión es evidentemente política. Es decir, miren, denos los fondos que nos corresponden y nosotros les daremos los destinos que consideremos en cada una de nuestras jurisdicciones. Si eso no avanza, bueno, habrá que avanzar luego con un reclamo administrativo para decir, miren, apliquen la ley, pero aplíquenla bien, porque Claro. ni siquiera hoy lo están haciendo bien. ¿En qué aspecto no se está cumpliendo con esa ley? Porque entiendo que después de la reforma del 94 se pensó en que tenía que hacerse una nueva ley de coparticipación. Exacto. La verdad que evidentemente se atendieron otros temas y algunos intereses no permitieron que se lleve adelante. Pero ¿en qué se está incumpliendo ahora? ¿En los porcentajes? Bueno, ¿En qué? Sí, exactamente. La reforma del 94 exigía una nueva ley de coparticipación federal, cosa que nunca se realizó, ¿no? Pasaron muchísimos años y todavía tenemos la misma ley anterior. Sí, en la forma de la liquidación, es una cuestión bastante técnica, pero los impuestos nacionales se recaudan, es como si van a parar a una sola bolsa, digamos, y después se distribuyen con una serie de criterios de distribución. Si vos modificás esos criterios y decís, bueno, mira, del IVA, por ejemplo, vamos a coparticipar una parte, pero no vamos a tomar las percepciones y las retenciones. En ganancias no vamos a tomar los anticipos. ¿No? Entonces vos modificás esa masa coparticipable. Entonces, eso es lo que ha ocurrido este último tiempo. Te modifican los criterios de distribución y te dicen, no, pero yo te estoy mandando lo que corresponde. Claro, sí, los asteriscos son todos en contra. Sí, y después está, y la plata se sabe que está porque se recaudó, pero no está en las provincias. Exactamente. ¿Existe, Fernando, en un futuro que no sé, digo, medio distópico, pero con este gobierno nacional todo es posible, que acepte el gobierno esto y que de golpe diga, bueno, pero damos de baja el impuesto? Es un impuesto que se puede dar de baja. ¿Te referías al de combustible líquido? Claro, como que de golpe se acepte esto y diga, bueno, pero el impuesto o lo reducimos o lo damos de baja, el gobierno le baja el precio a la gente de la nafta y... El combustible, claro. Puede pasar. Acuérdense que las cuestiones impositivas pasan por el Congreso de la Nación, ¿no? No es una decisión del Ejecutivo. Tiene que haber una ley que lo modifique. Todas las cuestiones tributarias pasan por diputados y senadores. Pero bueno, puede ser un proyecto en ese sentido. No, claro, pero bueno, está buena la aclaración porque entonces el gobierno tendría que encarar todo, una lucha también en el Congreso para poder hacerlo. Entonces, no creo. Realmente, si los gobernadores consiguen esto, estarían realmente teniendo un punto de entrada fresca de dinero para las provincias bastante positivo, entonces. Me da la impresión que fueron por ese lado justamente porque es lo que en términos de viabilidad me parece mucho más, digamos, razonable y posible hacerlo que modificar una ley. Muy bien. Bueno, y la idea me parece que es dar ese mensaje de que no se afecta el objetivo del gobierno del superávit fiscal. No, para nada, porque no se trata ni de más emisión ni de fondos que no se están recaudando. Simplemente lo que se dice es que de lo que se recaude y la parte que corresponde a las provincias sea distribuida a las provincias. Del impuesto a los combustibles líquidos, del 100%, el 58%, la ley lo dice, tiene que ir a las provincias. El 2.5% a los fondos del transporte para el subsidio, que los cortaron pero los mantuvieron en el AMBA. Claro. Y el 28% a obras, a 2 fideicomisos, un fideicomiso hídrico y uno de obras viales. Entonces fíjense lo que dicen los gobernadores, bueno, eliminen esos fideicomisos, que la verdad que no nos están dando nada, ni de obras hídricas ni viales, y dennos a las provincias lo que nos corresponde. Fernando, y por lo menos de mi parte para cerrar, entiendo que o contestó Guillermo Francos o lo dijo justo un ratito antes, que estuvo con la Fundación Mediterránea, y volvió a decir esto de que hay gobernadores que hicieron un ajuste y otros que no hicieron nada.
Esto Claro, vos sabés si es en respuesta a esta juntada del CFI o si sigue siendo la misma línea. Yo creo que es la línea del gobierno nacional en el sentido de decir, el gobierno nacional hizo todo, el Estado nacional hizo todo y las provincias y los municipios no hicieron nada. Me parece que es una posición bastante equivocada. Habrá seguramente provincias que deberán hacer su ajuste, pero en el caso particular de Neuquén y Río Negro, que es lo que uno conoce porque es nuestra zona, ambas provincias tienen regularizada su situación fiscal, digamos. Entonces, la verdad es que el posicionamiento del gobierno nacional quizás sea para algunas jurisdicciones, pero no para todas. Entonces, bueno, es un posicionamiento que hay que revisarlo provincia por provincia y municipio por municipio. Hace algunos días hubo un encuentro de energía organizado por el diario Río Negro Sí, en Neuquén Capital, bueno, donde estuvieron los gobernadores, donde también estuvo Horacio Marín, el presidente y el CEO de YPF. Y en algún momento el cierre que era con los gobernadores, para mí se notó incluso, te diría, hasta el enojo de Rolando Figueroa, respondiendo a algo que había dicho Marín en torno al tema del combustible. sí, Básicamente a la posibilidad de que haya precios diferenciados y a marcar que encima que les cobramos menos en Neuquén, viene Gaido y nos pone un impuesto. sí, Después una dijo, me tasa. llevo bien con Mariano, hay buena onda. Sí, Ahora, sí, después hubo una sí. respuesta y contundente de Figueroa diciendo, ¿y le molesta el impuesto de Mariano Gaido a la tasa del municipio? Bueno, revisemos los impuestos que nos cobran desde el gobierno nacional. Sí, exactamente. Sí, sí, yo estaba presente. Bueno, justamente, primero Marín explicitó eso diciendo que por qué Neuquén tiene un precio diferencial de la matanza, que para él debería ser todo igual. Bueno, esa es la primera apreciación a mi criterio equivocada, porque nosotros somos productores del recurso, entonces el hecho de que el río Colorado para abajo tengamos un precio diferencial tiene que ver con eso, ¿no? Más allá del costo de vida, es decir, un montón de variables que Ujú. uno podría analizar. Y después, respecto de la tasa local, que la pusieron muchos municipios aquí en Neuquén y en Río Negro tengo entendido que también algunos, tiene que ver con justamente esto, el 28% del precio del combustible son impuestos nacionales que no vuelven a las provincias y a los municipios, aun cuando recién les comentaba que está previsto por ley que sí, así tiene que ser, pero no lo hacen. Entonces, cuando uno impone, en Neuquén es el 4,5% la tasa, 4,5%. Entonces vos decís, pongo una tasa local que queda acá, que financio acá obra pública, hago asfalto, sostengo el sistema de transporte público y efectivamente vos tenés una contraprestación efectiva contra el 28% que lo recauda Nación y no vuelve. Entonces el planteo del gobernador Figueroa fue en ese sentido, decir, bueno, bárbaro, Gaido puso su tasa local, pero con eso hace esto, esto y esto, y ustedes recaudan el 28 y no hacen nada. Era un poco poner blanco sobre negro esa situación. Fernando, te agradecemos este tiempo y la buena predisposición como siempre. Gracias a ustedes, que tengan buen día.